¿Estamos con calor? ¿Con frío? Está muy cambiante el clima, así que traje mi chopita por si acaso y salió el sol. Bueno, estamos viviendo esos tiempos difíciles. Dice que se viene el fenómeno del niño. ¿Y qué hacemos los creyentes cuando viene algún problema? Oramos, intercedemos, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Y gracias a Dios porque son tiempos difíciles en ciertos lugares, especialmente de nuestro país. Yo estaba escuchando, cantando junto con ustedes, Firmes de Adelante, y mi mente de un momento a otro se trasladó a ver qué año ha sido ese, 1970, por ahí más o menos, creo. ¿Alguien se acuerda de Evangelismo a Fondo? Ahorita, seguramente, con la tía Susi. ¿Qué año fue? 67, o sea que yo tenía 9 años de edad. Y toda la iglesia, todas las iglesias evangélicas salieron caminando por las calles a dar testimonio de Jesucristo y nos pusimos en la Plaza San Martín, yo me acuerdo. Y ahí estaban los predicadores que habían venido de otros lugares también, todas las iglesias de esos tiempos, dando testimonio y predicando la palabra del Señor en la Plaza San Martín, ahí en el centro de Lima. Y este era un himno como lema prácticamente, porque la iglesia contra viento y marea va para adelante, ¿no es cierto? Firmes de adelante, huestes de la fe. ¿Qué son huestes? Ejército. El ejército del Señor salía a dar testimonio y a luchar, por supuesto, contra todo pecado que hay en el mundo, ¿no? Eso creo que, no sé si algunos no lo conocen, hermanos, ese himno es muy especial, muy importante y muy bueno. Es una marcha, ¿no? Así que las huestes del Señor siguen adelante. Muy bien, en esta mañana vamos a compartir el tema que nos ha pedido el consistorio, perseverando en medio de las pruebas. Vamos a ver qué son pruebas y qué no son pruebas también. A veces a todos los problemas le decimos pruebas, y no todos los problemas son pruebas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, pero primero vamos a orar al Señor. Padre nuestro, te agradecemos a ti por la bendición de estar participando en nuestra iglesia en este día domingo. Gracias, Señor, por toda la semana que ha pasado. Has estado con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en las buenas y en las malas, y queremos seguir perseverando en ti, Señor. Dependemos muchas veces de nuestros conocimientos o de las cosas que tenemos, que experimentamos, pero queremos también depender primeramente de ti, para que en medio de esas pruebas tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. Te pedimos que tu palabra nos bendiga en esta mañana a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído Lucas 22, 24 al 30. Y pensando en eso de las pruebas, cuando hay problemas, dificultades o enfermedades, ciertas cosas que pasamos todos, en realidad eso es parte de la vida, ¿no? Cuando uno ya ha vivido cierto tiempo, dice, eso es parte de la vida. De repente uno nunca quisiera tener problemas, ¿no? Pero la misma Biblia, descubriendo la realidad de la vida, dice, todo tiene su tiempo. Y en ese todo tiene su tiempo, está diciendo que el que escribe, Eclesiastés, ha experimentado cosas buenas, cosas malas, cosas que le enseñaron, cosas que le golpearon, ha tenido que llorar y ha tenido tiempo de reír. Todo eso es parte de lo que pasa en la vida, ¿no es cierto? Y nosotros, como creyentes, tenemos que aprender a vivir con lo que venga. ¿Amén? No le tenemos que echar la culpa a nadie. Tenemos que pasar momentos, si son difíciles, saber afrontarlos en el nombre del Señor. Y si hay momentos de alegría, pues disfrutemos también eso, porque la vida que el Señor nos ha dado es vida abundante. ¿Amén o no? Eso es la idea que tenemos, ¿no es cierto?
en el versículo que hemos leído, están los discípulos con Jesús y ellos están siguiendo las costumbres de su tiempo, ¿no es cierto? Buscan preferencias, buscan privilegios. ¿Y de dónde aprendieron eso? De los gobernantes que abusan de su poder en ese tiempo, el Imperio Romano y otros gobernantes que tenía Israel. Entonces, ellos siguen la costumbre y pues claro, quieren tener ciertos privilegios, ¿no? Sentarse en la mesa, estar en lugares privilegiados, ¿no? ¿Nosotros ya estamos en lugares privilegiados o no? Efesios dice, el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales, dice. ¿Se imagina usted? Imagínese así. Pero aún cuando pasa pruebas, imagínese que el Señor todavía lo mantiene allí, juntamente con Él y con sus promesas, su palabra, ¿no? Pero en el caso de los discípulos con Jesús, aquí le hace una pregunta. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, y el ejemplo de Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hay un cambio, diría yo, de un lugar social a otro. Jesús no era pobre, había gente muchísimo más pobre, ¿no es cierto? Pero Jesús no se da humos para decir yo soy superior y yo les voy a enseñar, así que no viene así. Jesús viene y enseña al pueblo de manera muy natural, trae la palabra y la voluntad de Dios, sabe que tiene que corregir muchas cosas que los judíos en ese tiempo interpretaban mal de la ley, y entonces Jesús comienza a predicar en las calles, ¿no es cierto?, en los campos, en el lugar por donde va, y Él dice, yo podría ser Señor, pero me hago siervo. Eso es un cambio social. Yo puedo tener un estatus social o puedo estar en cierta clase social, pero dice, mirando el ejemplo de Jesús, dice, yo voy a hacerme siervo. Y eso no es muy popular en estos tiempos. No es muy popular el tratar de hacerse siervo. Todo el mundo quiere mandar, ¿sí o no? Hay algunas personas que todo el tiempo han recibido órdenes y se acostumbran no a dirigir, sino a recibir órdenes. Y hacen muchas cosas buenas porque lo han hecho así, ¿no? Bueno, el Señor dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y el principal ejemplo es Jesús. Entonces, después de esa experiencia, Jesús le reconoce algo a los discípulos. Ustedes han estado conmigo en mis pruebas, dice Jesús. Y por eso serán parte de mi reino. ¿Qué hacemos cuando vienen esos tiempos de pruebas? Jesús mismo pasó pruebas en su vida. Vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué cosa es una prueba según la Biblia? Vamos a ver algunos ejemplos. Hechos, capítulo 20, versículo 19. Hechos, capítulo 20, versículo 19. ¿Lo tienen? ¿O lo ven ahí arriba? ¿Sí está? Sí. Hechos 20, 19. Dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, ¿no? El apóstol Pablo está hablando con la iglesia y dice que él está sirviendo al Señor, está predicando la palabra, está viajando por diversos lugares, está sacrificándose muchas veces para poder llegar con el evangelio a diferentes lugares, pero hay gente que lo está persiguiendo, que está detrás de él, acechándolo de lejos para ver dónde mete la pata Pablo, dónde dice algo que está en contra de la ley, para acusarlo de que él no está como judío cumpliendo la ley, ¿no es cierto? Y más, había judíos que se habían convertido en cristianos, eran judíos cristianos,
pero que cuando escuchaban a Pablo decir que el cristiano tiene libertad y que lo más importante es el amor, para ellos lo más importante no es el amor, para ellos lo más importante era la ley. El que hace la ley, eso es. Y nosotros ahora sabemos que eso es legalismo, ¿no es cierto? El tratar de estar detrás de lo que está escrito nada más, pero en la práctica no se aplica, no se cumple, ¿no? Y Pablo predicaba por diversos lugares y sufría las acechanzas de los judíos. Y el mismo Pablo escribe y dice, pruebas. Eso es una prueba de su fe. ¿Por qué? ¿Por qué se prueba a Pablo allí? Por causa de predicar el Evangelio. Entonces, hermano, hermana, si tú estás predicando la palabra del Señor y alguien te acecha por allí o estás sirviendo al Señor en alguna área y alguien o algunas personas te critican o te dicen no, que está mal, que esto, que el otro, se oponen a todo lo que tú haces, eso sería una prueba. No para que pelees con el hermano o la hermana, sino para que ores más al Señor y ores por esas personas que también no están creyendo pues en tu ministerio, ¿no? Eso le pasaba a Pablo y Pablo pues lo espiaban con tal de acusarlo de algo indebido. Cuando estamos sirviendo al Señor y hay gente que se opone y nosotros sabemos que estamos haciendo bien, no estamos haciendo mal, eso es una prueba, ¿no? Y la prueba no es para quejarse, la prueba es para pasarla en el nombre del Señor. Por supuesto que se puede dialogar, se pueden buscar las maneras de poder comprendernos mejor con los hermanos, etc. Pero la idea no es pelear, la idea es buscar la paz. ¿Amén? Eso es. Entonces, primera prueba de Pablo, acusándolo de diversas cosas injustamente. Ahí está la diferencia, ¿no? Cuando te acusan injustamente por algo, eso es una prueba. Y tienes que depender del Señor y buscar la manera de afrontarlo y de revisar tu vida también, porque de repente has hecho algo malo. Si tú haces algo malo y sufres la consecuencia, eso no es una prueba. Eso es una consecuencia de tu propio pecado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Vamos a ver otro pasaje. Gálatas capítulo 4, versículo 14. Gálatas 4, 14. ¿Qué dice Gálatas 4, 14? Dice así: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué otra sería una prueba? Una enfermedad física que te dificulta servir al Señor. Dice la historia que Juan Calvino, el reformador francés, servía mucho al Señor y era un reformador, así como Lutero, ¿no? En Francia. Pero él tenía un problema físico o una enfermedad, sufría de asma. Y cuando tú sufres de asma y vas en caballo o vas a altura, ciertas cosas, pues eso te va a afectar. Y uno no quisiera tener eso, pero ahí está. ¿No es cierto? Entonces, eso también es una prueba. Te dificulta servir al Señor, pero no es para sentarte y decirte, no, ya no sirvo más al Señor hasta que esté sano. No. Calvino dice la historia que siguió para adelante hasta el final, llevando la enfermedad en su cuerpo. Pablo mismo, aquí en Gálatas, les está diciendo a los hermanos que le recibieron como a un ángel de Dios. Y en otro versículo dice, me hubieran dado ustedes sus ojos. Y entonces los especialistas dicen, posiblemente Pablo tenía problema ocular, ¿no es cierto? Pero eso era algo que le perseguía constantemente, ¿no? Entonces, le dificultaba servir al Señor. Pero a pesar de eso, él dijo, yo sí sigo al Señor, aun cuando mis ojos estén afectados. ¿Amén o no? Ahora les tengo que pedir a ustedes que oren por mí, ¿saben por qué? Porque tengo ojos secos, y yo creo que varios tienen el ojo seco, que le llaman, que no salen las lágrimas,
y yo estoy en la computadora y todo eso mucho tiempo, entonces me dificulta. Hay momentos en que tengo que apagar y descansar, hacer otra cosa porque la vista se afecta, ¿no es cierto? Entonces hay situaciones así, hermanos, y eso podría ser también una prueba de nuestra fe. Una enfermedad te va a sentar y vas a decir, ¿no vas a servir al Señor? O a pesar de lo que tengas, puedes sobrellevar. Por supuesto, hay enfermedades que sí te tumban y te ponen a descansar totalmente. No estoy hablando de esas enfermedades, sino de aquellas que se pueden sobrellevar, ¿no es cierto? Y entonces, esa dificultad es una prueba y vamos a ver cómo pasamos esa prueba, ¿no es cierto? Pablo seguía adelante, Pedro también, Calvino también, ¿y nosotros? ¿Amén o no? Muy bien. A las pruebas no hay que temerlas, pero sí hay que estar preparados para cuando lleguen. No la busquen tampoco, ¿no? No digan, ¿cuándo me llega la prueba? ¿Cuándo me llega? Porque te van a llegar a montones. Y de repente te vas a hacer ideas diferentes. Pero cuando lleguen, ora más, depende más del Señor, busca hacer su voluntad y el Señor va a permitirte superar y servir al Señor a pesar de la cierta enfermedad que puedas llevar delante, ¿no? Y hemos conocido muchos hermanos, pastores en la antigüedad también, que con ciertas situaciones de la salud seguían sirviendo al Señor. Y algunos decían, bueno, yo quiero morirme predicando, ¿no? Así de viejito, no importa, pero que salga y predicando la palabra. Es una convicción, ¿no es cierto?, que debemos tener. Otro pasaje, hermanos, Hebreos 11, 36 y 37. Esto es más complicado todavía. Una prueba mucho más fuerte. Hebreos 11, 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué les parece? Testimonio de creyentes en tiempo de persecución, ¿no? Cuando estemos en peligro de perder la vida por mantenernos firmes en nuestra fe, eso también es una prueba. ¿Ha habido alguna vez un momento así? Donde te han querido atacar o donde has pasado por lugares donde podrías haber perdido la vida. Seguramente, ¿no? Y los que llevan la palabra a diferentes lugares o están sirviendo al Señor en algunas circunstancias difíciles, en lugares difíciles donde de repente nadie quiere entrar, allí tiene que depender solamente de Dios, ¿no es cierto? Y eso también, cuando tu vida está en peligro por causa de tu fe, eso también es una prueba. Nuevamente tienes que aferrarte al Señor. Y de repente más que antes. Otro pasaje más, Primera de Pedro 1, del 6 al 8. Primera de Pedro 1, del 6 al 8. Y dice que en esos tiempos que escribe Pedro, los cristianos recibían mucha burla de los no cristianos o de otros pueblos, de otros lugares, ¿no es cierto? Y había una presión para tratar de dejar tu fe para ser igual que los demás. Y Pedro escribe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, o sea, no siempre, pero si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Recibir presión y burla del mundo por causa de tu fe
también es una prueba. Tú estás en un trabajo, saben que eres evangélico y te hacen la vida imposible, esa es una prueba. O estás en algún centro educativo o alguna universidad o en el barrio, etcétera. Han pasado situaciones así. Yo creo que todos los cristianos en algún momento pasamos así, ¿no es cierto? Hay gente que se burla, que nos dice, a ver, responden esta pregunta y nos hace la pregunta más capciosa que tienen, ¿no es cierto? Y nosotros buscando las respuestas. Pero es tiempo de prueba cuando el mundo, o a veces hasta la misma familia, te empuja a dejar tu fe. Dice que había un pastor, lo contó hace muchos años, que se tenía que meter al baño de su casa para orar porque su familia, muy religiosa de otra religión, no le permitía hacerlo pues en su cuarto, en la sala, en otro lugar. Y él buscó, dice, la única manera de esconderme de ellos es en el baño. Y en el baño oraba. ¿Qué le parece? ¿Se puede o no se puede? No más que se puede, se debe, ¿no es cierto? Se debe buscar un lugar cuando hay mucha presión de la gente porque tú dejes tu fe, ¿no? Y a veces eso se pasa en las familias que no son creyentes y hay un solo creyente o una sola creyente y es difícil, ¿no es cierto? Pero ahí es donde tenemos que apoyarnos mucho más. El Señor está con él o con ella, pero también tiene una iglesia que es un soporte. ¿Amén? Usted viene aquí a la iglesia con pruebas, con problemas, con dificultades, pide oración, oramos por usted, le visitamos, le acompañamos en algún momento, ¿no es cierto? Eso es iglesia, preocuparse unos por otros y llevar la carga juntos, no uno o dos o tres, sino juntos. Ahora, hermanos, hay muchas reacciones frente a las pruebas del creyente, ¿no? Y vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Y después el versículo 2. Santiago 1, 2 al 5. Y después el versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo máximo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¡Ay, qué bonito! Yo necesito paciencia, hermano. Que la prueba me ayude. Qué interesante, ¿eh? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el versículo 12 más abajito dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La iglesia en los tiempos de Santiago era dispersa. Santiago no escribe a una sola iglesia, escribe a todos los que están dispersos, cristianos, por Asia Menor. Y ellos eran gente que no tenían un hogar, que habían salido de su patria por diferentes motivos, tenían muchas limitaciones en la sociedad donde vivían, económicas y hasta religiosas, ¿no es cierto? Y en esas circunstancias, cuando las cosas se ponen muy difíciles, lo más probable es perder la esperanza de que encuentren justicia, ¿no es cierto? Porque se aprovechan de aquellos que no tienen leyes, que no tienen circunstancias como los demás, ¿no es cierto? No están consolidados en un lugar, sino que como que están de paso, ¿no? Entonces, pasan los años y no hay cambios a su favor. Y uno, a través del tiempo, podría perder la fe. Ya no confía en el Señor y de repente comienza a actuar como los demás también. Los demás son injustos, yo también, porque la fe no me ha ayudado, entonces yo voy a hacer lo mismo que los demás para que me acepten y para que no me molesten, ¿no es cierto? La tentación de dejar la fe y actuar con las mismas armas de injusticia que los demás es permanente. Entonces, dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, más adelante, ¿no? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para tener ira. Airarse es tener ira.
Y la ira es más que un enojo. La ira te puede llevar a hacer cosas que tú no has pensado, ¿no? Hay gente que pierde el momento, la cordura, y con ira hace cosas. Cuando los hijos se castigan con ira, no es castigo. Eso no es castigo, por si acaso. Así que hay que aprender. Si tú le enseñas, solamente estás descargando tu ira contra él. Pero si quieres enseñarle a que no haga lo malo que ha hecho, tienes que darle ejemplo primero, tienes que conversar con él, y si tienes que darle alguna sanción, darle una sanción que no sea física en lo posible, y que aprenda que hay que corregirse en lo que es parte de la familia, ¿no es cierto? Y respetar a la familia. Entonces, hermanos, los cristianos en ese tiempo de Santiago que escribe para decirle: tienes que ser tardo para irarte. Si tú te pones fosforito como los demás, vas a perder, y no solamente vas a perder algo tuyo, sino vas a perder el respeto que los demás tienen acerca de tu fe. Nosotros esperamos que por la fe que tenemos en el Señor, en el barrio, en el lugar donde nos conocen, tengamos buen testimonio. ¿Amén o no? A veces se puede, a veces no se puede, porque tú te portas bien, haces lo bueno, te llevas bien con otros, pero siempre hay alguno que quiere hacerte la contra, ¿no es cierto? O que te calumnia y que dice algo malo de ti. Eso también es una prueba, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, los creyentes de esos tiempos han pasado pruebas y pruebas y pruebas, y como hemos visto, Jesús mismo pasó muchas pruebas en su vida, los apóstoles también. Entonces, tú y yo, ¿por qué no vamos a pasar pruebas? También nos toca. ¿Amén o no? No las queremos, pero en algún momento van a llegar, ¿ya? Y cuando lleguen, hay que estar preparado. La prueba permanente del cristiano es mantener su fidelidad confiando en las promesas del Señor. Y yo les pregunto, ¿es posible sentir gozo en el Señor a pesar de los sufrimientos injustos y carencias materiales? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Sí o no? ¿Es posible sentir gozo pasando problemas? Porque eso es lo que está pidiendo Santiago. Se pone en el lado extremo, donde nadie hace eso, pero tú y yo somos llamados a hacerle la contra a la actitud de perder la fe o de perder la esperanza. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y así debe ser en el caso nuestro también, ¿no es cierto? Es posible por varias razones, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. Si tú caminas todos los días donde vayas, donde estés, y tú ves al Señor a tu ladito, sigue para adelante, haciendo la voluntad de Dios. El Señor ha prometido estar conmigo y yo puedo pasar esta prueba. ¿Amén o no? Podemos pasar la prueba en el nombre del Señor. Y no estamos hablando de teorías que dicen la Biblia solamente. Estamos hablando de momentos, situaciones que hemos pasado también, y seguramente ustedes, muchos de ustedes también, pero gracias a Dios no hemos perdido la fe ni la esperanza en el Señor. ¿Qué cosa nos sostiene en medio de la prueba? Las promesas del Señor, número 1. Segundo, porque confiamos en que Dios es fiel. No solamente ha prometido, Él cumple lo que promete. Entonces yo espero que el Señor me acompañe donde yo esté y donde vaya. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Es una promesa o no es una promesa? Te guardaré en la hora de la prueba. ¿Por qué? Porque tú has guardado la palabra de mi paciencia. En otras palabras, en el tiempo has demostrado que tu fe es verdadera y tú no quieres perder la fe. Tú quieres seguir luchando en el nombre del Señor y seguir siendo fiel al Señor. Entonces, confiamos que el Señor cumple su promesa, cumple su palabra y es fiel. Así como nosotros debemos aprender a ser fieles. Tercera cosa, hermanos. Así que vamos a terminar temprano. Tercero, ¿por qué más puedo pasar una prueba? Porque el Señor ha dicho,
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia. ¿Hay promesa del Señor o no? Si tú vives con esos pensamientos, vas a tener más lo que se llama ahora resiliencia, ¿no es cierto? Puedes pasar momentos difíciles, pero vas a soportarlos y en el nombre del Señor vas a pasar. Porque no hay prueba que dure 1000 años, dice, ¿no es cierto? O 100 años, ¿no? Va a pasar y va a haber otro tiempo mejor. Y tenemos que vivir con esa actitud. La injusticia no vencerá contra la injusticia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y debemos mantenernos en esa fe que el Señor nos ha dado. Otro versículo más. 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? A ver, pónganlo allí. Algunos lo saben de memoria, ¿no? Ojalá lo sepamos de memoria, nos ayudaría mucho en medio de pruebas. ¿Qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. ¿Ya qué más quieren, hermano? Ya te dio el Señor todo. Cuando pases tus pruebas, aférrate a esta palabra del Señor y tienes que saber algo. Los problemas no deben tomar mayor peso que nuestra esperanza en el Señor. ¿Amén? Eso podría ser una filosofía de vida cristiana, ¿no es cierto? Los problemas que me vienen, que me vengan o que me vendrán, no deben tener mayor peso que mi esperanza en el Señor. Por lo tanto, puedo pasar pruebas en el nombre del Señor y de hecho en algún momento van a venir, ¿no? A veces me pongo a pensar en mi vejez. Ustedes no, los que son mayorcitos ya, ¿no? ¿Cómo será mi vejez? ¿Seré un viejo renegón? ¿Seré de repente un viejito que comienza a sacar todos sus problemas desde pequeño y se comienza a quejar de todo? Hay personas así, ¿no es cierto? ¿Cómo será? No sabemos qué vendrá, pero nos mantenemos en el Señor. ¿Amén o no? Hermano, si tú le crees al Señor, esa fe te ayuda a salir adelante. Pero si tú lees y sigues no creyendo, el Señor dice que está todos los días conmigo, sí, pero yo no lo veo, no lo siento. No, pero Él ha dicho que está y está. Que tú no lo veas no significa que no está. Está contigo y no te va a abandonar. Pero tienes que mantenerte firme en medio de las dificultades que puedan venir en tu vida, en tu familia o en algunas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos resistir la prueba, hermanos? Cualquier problema que te venga no debe ser más fuerte que la esperanza que tienes en el Señor. Y eso tienes que mentalizarlo, ¿no? Y experimentarlo y vivirlo, ¿no? Y Santiago 1:3 nos dice algo más interesante todavía, ya lo hemos leído, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el cristiano toma la prueba como parte del proceso de Dios con nosotros. ¿Qué te parece? Dios comenzó una obra en ti cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Tú has pasado días, meses, años, ¿no? En esa fe. Has tenido tus pruebas, tus dificultades. Algunos de repente han retrocedido y han regresado, ¿no? Pero dice que las pruebas lo interpreta el cristiano de esta manera. Las pruebas son parte del proceso que Dios está haciendo en mi vida. Otra vez, algo que podría ser una filosofía de vida, ¿no? Porque si yo veo los problemas como, hay tiempo de sufrimiento, no sé qué voy a hacer, de repente me quedo tirado ahí y no hago nada, y las cosas se empeoran, ¿no? Y cuando tenemos hijos o nietos, tenemos que darle ejemplo, ¿sí o no?
¿no? Porque así como nos ven, nosotros le podemos decir muchas palabras y muchos consejos, pero cuando nos ven en medio de la prueba, decaído, triste y enojado y etcétera, todo lo que le hemos dicho se pierde. Porque dice, no, eso no funciona, porque mi papá es así, o mi abuelo es así, o etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mostrar que esa prueba tiene un propósito. ¿Amén? Las pruebas tienen un propósito. Y en este caso, Santiago dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿A cuánto le falta paciencia? A varios, ¿no? Bueno, el Señor es fiel. Y lo último es un versículo de Apocalipsis 6, del 9 al 11. Habrá momentos, como dice, todo tiene su tiempo, momentos de llorar también. Pero ¿sabe qué? Podemos llorar con esperanza. ¿Amén o no? Miren lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Llorar no es malo, ¿ah? Llorar es desfogar las cosas que tenemos dentro. A veces se llora de alegría también, a veces se llora de tristeza, ¿no es cierto? ¿Qué dice Apocalipsis 6, 9 al 11? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra, miren, por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos no fueron vengativos, lo sufrieron y murieron sufriendo lo que les pasó en este caso, posiblemente mandarlo a los leones, estar en el Coliseo Romano, etcétera, ¿no? Persecuciones por causa de su fe. Y se les dio, dice, vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis no es para tenerle miedo, Apocalipsis es para saber cómo los cristianos en medio del sufrimiento seguían confiando en Dios, porque al final de la historia el que gana es Dios. No, o sea, no es Satanás, no es el infierno, no es el pecado, no es la maldad del ser humano. Al final de la historia, Dios es victorioso. Y si yo estoy con el Señor, yo también tengo la victoria. ¿Amén o no? Amén. Así debe ser. Y con esa actitud, hermanos, nosotros podemos afrontar situaciones difíciles. Cuando estés pasando momentos difíciles, no dejes de llamar aquí o de venir y de pedir oración. Yo doy gracias a Dios por esos hermanos y hermanas que en el grupo de WhatsApp que tenemos de la iglesia piden oración. Gracias, porque están tomando en cuenta que Dios está cumpliendo su palabra y está respondiendo las oraciones, ¿no es cierto? A veces oramos sin pensar que eso va a ser respondido rápido, pero el Señor nos saca de nuestra situación y nos dice, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Podemos llorar con esperanza. Si hay momentos en que uno se siente impotente, ¿no? Jesús mismo, pues en la cruz, antes de la cruz dijo, Señor, si es posible que pase de mí este momento, pero si no, que se haga tu voluntad. Es llorar con esperanza porque está sufriendo la situación, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, para terminar, en medio del sufrimiento, ora, pide oración solidaria a la iglesia, eso es parte de la solidaridad de los cristianos, pero también haz tu parte tomando el modelo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús frente a las injusticias de su tiempo? Siguió siendo sal y siguió siendo luz. Antes de que Jesús se dejara llevar a la cruz, uno dice, ay, pues, ya le tocó y nada más, ¿no? O lo ve a veces demasiado humilde, yo no haría eso, yo no soy un Jesús, dice uno. Pero antes de que Jesús se dejara llevar a la cruz, primero luchó contra la injusticia, ¿cómo? Orando. ¿Amén o no? Orando. Segundo, sus enseñanzas eran incómodas. Los religiosos, los fariseos, los saduceos, los grandes religiosos de ese tiempo, no les gustaba lo que Jesús enseñaba. Y trataban, como dice el Evangelio, de ver cómo le quitaban la vida, ¿no es cierto? Entonces, enseñando las verdades incómodas, pero bíblicas, conforme a la voluntad de Dios, también luchamos contra la injusticia. ¿Amén o no? Por eso es importante, hermanos, hacer discípulos. Si tú has aprendido algo en la vida como creyente, como hijo de Dios,
y aunque sean los golpes de la vida te han ayudado ahora a aferrarte más al Señor, comparte eso con los jóvenes. Compartan. A veces hay un divorcio entre los jóvenes y los adultos por la cuestión generacional, ¿no? Por la edad. Pero cuando un adulto o un anciano habla con un joven y le da consejos, eso es de Dios, hermano. El Señor le ha dado vida por muchos años y ha aprendido muchas cosas. Sácale el jugo a tus ancianitos. ¿Amén o no? Ellos pueden. Podemos. Ya estoy en el club. Bueno, Jesús combatió la injusticia orando, enseñando las verdades incómodas del Evangelio, acusando a los gobernantes injustos. También cuando les quería enseñar a ser humildes a los discípulos, les dijo: ustedes ven a los gobernantes de este tiempo que se aprovechan y hacen, abusan y todo eso. Entre ustedes no debe ser así. Entonces le está enseñando, pero está recalcando la realidad. Eso pasa en el mundo y entre ustedes no debe ser así. Eso tampoco le gustaba, por supuesto, a los gobernantes, ¿no? ¿Qué más hacía Jesús? Darle valor a las multitudes que sufrían. A aquellas personas que le decían: tú no puedes entrar al templo porque estás enfermo y tienes esa enfermedad porque Dios te ha castigado. Eso, punto. Eso era todo, ¿no? La expresión. O de repente eres pobre porque Dios te ha castigado. Así pensaban en ese tiempo, ¿no? Y no es así. Jesús viene a darle valor nuevamente a esa gente que está discriminada, que no está confiando en Dios porque le han dicho que para él no es, o para ella no es, ¿no? Y esas son formas en que Jesús está luchando contra la injusticia. No como una espada. Cuando Pedro agarró la espada, le dijo: esconde esa espada. Y salvó a Malco, ¿no? La violencia trae más violencia. La idea no es vengarse. La idea no es hacer justicia por nosotros mismos. La idea es que seamos justos y con esa justicia combatamos la injusticia. Y si por ser justo tú sufres, aférrate al Señor, busca las maneras de poder afrontar la situación, pero no dejes tu fe al costadito. Cuando pasan pruebas, dificultades, no te hagas a un lado. Lo mejor es contarle a un hermano, una hermana, al pastor, al consistorio, a alguien que te ayude a orar. Hay momentos en que sí necesitamos realmente que nos ayuden, ¿no es cierto? Y pedir ayuda no es malo, hermanos, ¿ya? Yo sé que hay veces a uno le cuesta contar cosas que ha pasado, que ha experimentado, o situaciones que está pasando. No somos fáciles de contarle a todo el mundo, ¿no? Hoy día en la mañana decíamos, en la cena, no salimos a testificar muchos. 1, 2 o 3 y ya se acabó. Pero nosotros somos como 70 miembros más o menos, aparte de los que nos visitan, ¿no? Entonces, no somos muchos de contar experiencias así. Y hay tiempo para hacerlo. En la Santa Cena es un tiempo que se da, ¿no? Pero pudiera haber otro momento de culto, de oración, donde también pueda ser tiempo de testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía, en la iglesia y en el mundo también. Entonces tenemos nosotros que aprender a acercarnos unos con otros. Entonces, lucha contra el pecado y contra la injusticia como Jesús, y sigue orando y actuando con justicia, confiando en el Señor de la vida. Amén. Cuando pasas una prueba, hermano, no la pasas solo. No debes pasarla solo o sola. Tienes una iglesia, que son tus amigos, que son tus hermanos, que son las personas que estamos aprendiendo como iglesia a ayudarnos unos a otros. Esa es iglesia. Si no, se pierde el propósito de ser iglesia, porque tenemos que guardar la comunión. Y la comunión es fruto del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Señor, en esta mañana reconocemos que somos hombres y mujeres de carne y hueso, personas, Señor, que cada día pasan circunstancias, a veces buenas, a veces negativas, situaciones que nos desafían en la fe, Padre, y más cuando queremos servirte y hacer las cosas bien,
A veces vienen cosas que nos quieren impedir el ser servidores tuyos. Oramos por tu iglesia, Señor. Oramos por cada hermano, por cada hermana en esta mañana que ha escuchado tu palabra. De repente están pasando situaciones conflictivas, problemas en el hogar, en el trabajo, falta de trabajo, o situaciones de presión social para que deje su fe, Señor. Pero oramos para apoyarnos mutuamente en el nombre de Jesús, porque tú has estado presente siempre en nuestras vidas y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, enséñanos a pasar los momentos de prueba con sabiduría, con gracia tuya, con obra de tu Espíritu Santo, a no renegar de nuestra fe en algún momento, porque tú has prometido, Señor, que las pruebas no son más allá de nuestra vida humana. Podemos pasar en tu nombre y queremos afrontarla no solamente solos, sino como iglesia, como cuerpo de Jesucristo. Bendice, Señor, para que haya tiempo de salir de esa prueba a los que están pasando en este tiempo también, y que sea conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Que tu obra siga siendo obra tuya en este lugar, Padre, y que tú te lleves la honra y la gloria siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.